Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y lo primero, pues comentar que estamos por encima de los 60.000. Estamos consolidando un poco esos niveles. No parece que vaya a haber hoy demasiada euforia, pero por lo menos consolidando esos niveles. Movimiento lógico. Em, no hay muchas noticias el fin de semana. Vamos a hacer un resumen en una noticia de lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas. Y también voy a aprovechar para comentaros un poco sobre BlockFi, que hace unos cuantos días que no os digo nada. También os quería preguntar si tenéis por ahí 14.000 amigos que tengáis por ahí sueltos, porque son los que nos faltan para los 100.000 suscriptores en el canal. No estaría mal que llegásemos a 100.000 suscriptores. Me hace ilusión lo de la plaquita de YouTube. Y nada, pues vamos a empezar un poco con lo que os quería comentar. Os hablo un poco de BlockFi. Ya sabéis que es uno de los dos colaboradores del canal. El otro es Binance, que tenéis ahí en la descripción el link para suscribiros a Binance con un 20% de descuento en comisiones. Y el otro es BlockFi, que tenéis también un enlace que os lleva a esta página que tengo yo aquí. Y que si le dais a Sync Up, os aparecerá aquí abajo mi código de referido, que es aquí partner 250, ¿vale? Solo tenéis que rellenar esto y abrir cuenta para tener participación en BlockFi. BlockFi es como, tiene una parte que es exchange, pero bueno, no, como exchange no es efectivo como Binance, o sea, como exchange te sale muy caro comprar ahí y vender ahí, más caro que en Binance. Lo que tiene BlockFi es que es un sitio donde tú puedes depositar criptomonedas y a cambio te dan un tipo de interés. Pero no solo puedes depositar Bitcoin, también puedes depositar dólares y también puedes depositar Ethereum y alguna otra moneda. Y recientemente eh, se puede depositar, han sacado una noticia que se pueden depositar Binance USD y Link, ¿vale? Para que sepáis, las Link proporcionan un 5,5% anual y las Binance USD pues un 8,6% anual, que me parece que es lo mismo que los Tether y que los otro tipo de stablecoins de ese estilo, ¿no? ¿Vale? Recordad que Bitcoin está al 6% de rentabilidad para importes inferiores a 2,5 Bitcoins. Si tienes más, los 2,5 primeros Bitcoin te dan el 6% y los siguientes te dan menos porcentaje, ¿vale? Entonces se premia al que tiene menos cantidad en este caso. Bien, solo quería comentaros eso por si alguno está interesado en dejar ahí sus criptomonedas para que le generen un cierto rendimiento, ¿no? Y nada, vamos con la noticia que os quería contar, que es esta, que nos resume un poco lo que está pasando con el Bitcoin a nivel institucional. Nos dice que el futuro del balance de las empresas es Bitcoin. Añadir Bitcoin y otras criptomonedas al balance de una empresa es esencial porque el futuro con las criptomonedas ya está aquí. Nos explica por qué motivos, ¿no? Eh, las instituciones, nos dice, están empezando a recurrir a Bitcoin ya que muchos países de todo el mundo han estado imprimiendo cantidades de dinero sin precedentes para pagar la creciente deuda. Y para empeorar las cosas también se enfrentan al riesgo de una inflación inmanejable. Y esto la gente todavía no es consciente de ello, pero vamos hacia eso, ¿no? Esta tormenta perfecta de condiciones macro significa que las instituciones, como los fondos de pensiones, los fondos de cobertura, así como los individuos de alto valor neto con billones de dólares en valor combinado, están empezando a prestar atención y a aprender sobre Bitcoin. A diferencia del repunte del 2017, el repunte actual está impulsado menos por la publicidad, eso está clarísimo, ahora mismo no se está diciendo prácticamente nada. Ayer creo que se hizo alguna reseña eh, en algún informativo, pero no se está dando nada de cobertura a todos estos máximos que llevamos marcando desde el año pasado. Hemos superado los 20.000 con una claridad tremenda, hemos multiplicado por 3 el máximo histórico anterior y no se oye nada de eso en las noticias. Se oye esporádicamente, sí, ha marcado un máximo histórico en 60.000 y no vuelven a comentar nada más. O sea, no se está dando ninguna cobertura a lo que está haciendo el Bitcoin de momento en medios normales, ¿no? Se oye alguna cosita de vez en cuando, pero pocas cosas. Ayer
mis padres me dijeron, han dicho algo del Bitcoin, pero no me ha dado tiempo a oír qué decían porque es que ha sido así una cosa muy rápida. Pues eso es lo que están haciendo, o sea, no da ni tiempo a que la gente se entere. Han dicho algo de Bitcoin, me dijeron, nada más. Pero no nos hemos enterado de qué, algo han dicho. O sea, ha sido la cosa tan rápida que no, la gente no se entera. No le están dando publicidad. Así que nos dice que es lo que está pasando ahora, que en el 2017 hubo mucha publicidad y por eso subió, pero ahora no se está dando publicidad y está subiendo más por la aceptación de Bitcoin en el mundo financiero tradicional como una clase de activos escasos. La adopción de criptoactivos por parte de las empresas e instituciones ha sido el tema conductor de 2021, con Tesla invirtiendo 1.500 millones de dólares, uno de los ejemplos más destacados de adopción corporativa hasta la fecha. Y la verdad es que me parece raro que no haya comprado más Tesla, pero bueno, seguramente volverá a comprar. Nos dice, además, las grandes instituciones están reconociendo la importancia de Bitcoin como un almacén de valor y muchos han ido añadiendo millones de dólares del activo a sus balances, incluyendo Goldman Sachs, Standard Chartered, Square, BlackRock, Fidelity Investment, MicroStrategy y más. Pero el panorama de las criptomonedas tiene que cambiar para que Bitcoin pueda entrar de verdad en el mundo tradicional. Las instituciones no pueden utilizar claves privadas que pueden perderse fácilmente ni realizar transacciones con largas cadenas de letras y números, ni almacenar fondos en exchange con alto riesgo de contrapartida. La regulación es importante, nos dice aquí. La nueva regulación de las criptomonedas en Estados Unidos está facilitando y haciendo más aceptable la tenencia de criptomonedas al proporcionar más seguridad en todas las jurisdicciones. El mes pasado en Estados Unidos la Oficina del Controlador de la Moneda proporcionó la tan necesaria seguridad regulatoria en relación con las actividades de criptomonedas. Brian Brooks, controlador de la moneda en funciones, declaró que se permite el acceso a blockchains como Bitcoin o Ethereum, la tenencia de monedas de estas vías directamente o en nombre de clientes y la gestión de nodos para una blockchain pública. En otras palabras, esto permite a los bancos participar activamente, lo que supone un gran paso en la dirección de mejorar el nivel de comodidad de las instituciones interesadas en tener criptomonedas. O sea, les están empezando a poner la alfombra roja, lo que decimos. Es lo que necesitan los inversores tradicionales. Esto lo comentábamos mucho hace 2 años en el canal. No pueden andar preocupados de que les van a hackear o que van a perder las llaves. Los inversores institucionales les tienes que poner las cosas muy sencillas y tienes que decirle, no, tú mete aquí el dinero y lo vas a tener seguro y te va a dar la rentabilidad que tenga el Bitcoin y no vas a tener ninguna posibilidad de perder tus fondos, a no ser que pierda valor el activo, evidentemente, pero no te los van a robar, no te van a hackear, no vas a perder las claves, etcétera. Eso es lo que necesita que le digas a un inversor institucional. No le puedes decir, no, es que igual se pierden las claves, es que igual nos hackean, es que igual no... Entonces no te van a invertir nada. Lo decíamos hace mucho tiempo y esto es lo que está pasando, se les está poniendo la alfombra roja para que entren. Nos dice que también estamos viendo más desarrollos en términos de custodia y gestión de activos digitales, lo que permite que aún más actores institucionales y corporativos entren en el espacio. Goldman Sachs emitió recientemente una solicitud de información para explorar los planes de custodia de activos digitales del banco, como parte de una estrategia más amplia para entrar al mercado de las stablecoin. Aunque los detalles aún no son firmes, estos movimientos de instituciones clave están alimentando el fuego. ¿Vale? No sé, podríamos seguir con la noticia, pero bueno, yo creo que para hacernos una idea de lo que está pasando, bueno, aquí nos dice, en general, a medida que las instituciones empiecen a tomar en serio a Bitcoin y la combinación de la regulación y la experiencia de los usuarios ayude a hacer de las criptomonedas una clase de activos más aceptable y aceptada, el mundo tradicional de la gestión financiera evolucionará. Es lo que estamos viendo, ¿no? No vamos a leer toda la noticia, solamente pues hasta ahí yo creo que podemos leer para hacernos una idea de lo que está ocurriendo y es una especie de resumen de lo que está pasando en el mercado. Bien, vamos con el Bitcoin y el análisis técnico. Como veis, rompió esa línea de tendencia que decíamos que era muy acelerada, que bueno, si la rompía podía haber una corrección y ya la ha roto y está habiendo una corrección y es normal. Bueno, tiene que tomar un respiro. Ahora ya seguramente cuesta ir avanzando ya en estos niveles, no se puede subir tan rápido. Además es bueno, como hemos comentado en alguna otra ocasión, que no suba demasiado rápido. ¿Para qué? Pues para evitar ciclos bajistas.
porque lo hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, vamos a coger el gráfico de Amazon para explicar. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero seguramente como hay mucha gente nueva en el canal, algunos no lo habrán oído seguramente. Así que vamos a comentar con el gráfico de Amazon lo que puede pasar, ¿no? Amazon, aquí lo tenemos. Fijaros, vamos a poner el gráfico de Amazon en perspectiva, o sea, vamos a echar para atrás. Fijaros a Amazon, no sé desde dónde lo tengo, voy a ponerlo más atrás, voy a ponerlo en semanal. Fijaros, Amazon también tuvo sus ciclos fuertemente alcistas y bajistas al principio. Salió más o menos, pues, en $1,50, una cosa así, en el año 98. Subió hasta ciento y pico, se desplomó hasta 5,6, un desplome tremendo, más que los desplomes que ha tenido el Bitcoin, esta caída de Amazon desde 110 o 111 a 5,6. Volvió a subir muy fuerte hasta hasta 60 y algo, 60 más o menos. Cayó a menos de la mitad, una caída de 60 y pico por ciento. Volvió a subir hasta la zona de los 100 más o menos. Volvió a caer a 30 y algo. O sea, tuvo varios ciclos bajistas fuertes. El primero, pues el más tremendo, que fue una caída del 95%. El siguiente, una caída del 60%. Y el tercer ciclo bajista de Amazon fue un 66%, o sea, caídas muy parecidas a lo que ha tenido el Bitcoin en su historia. El Bitcoin ha tenido 3 caídas del 80 y pico por ciento, en este caso es una del 95% y dos de casi el 65-66%. Y a partir de ahí todo ha sido alcista. La mayor caída que ha tenido después de eso, creo que ha sido esta de aquí, y es de un 30 y algo por ciento. O alguna de estas por aquí intermedia, esta de aquí por ejemplo, de un 30%. Esas son las mayores caídas que ha tenido después Amazon. A partir de este punto, de esta caída de aquí, se convierte en alcista totalmente. ¿Por qué? Porque aquí se estaba especulando si Amazon iba a sobrevivir o no como empresa, si iba a ser algo o no iba a ser nada, si eso de vender libros por internet era algo serio o eso era una tontería que se le había ocurrido a un loco. Eso era lo que estaba pasando aquí, por eso había esos ciclos alcistas y bajistas tan fuertes, pero a partir de aquí ya todo el mundo sabía que Amazon iba a ser una empresa muy buena y muy rentable. ¿Y qué es lo que pasa? Que empieza a subir y no sube de forma tan vertical como en estas subidas parabólicas que tuvo al principio. No sube así, de 2 a 100 en un año, de 5 a 60 en poquísimo tiempo, o aquí como vemos en esta subida. No, empieza a subir más lento, más lento. Y esto es lo que seguramente esperaremos de Bitcoin. Que empiece a hacer eso y no tenga ciclos bajistas, que empiece a subir más lento. Por eso no me extraña que a partir de ahora le esté costando más subir, tarde más, pero sea más sólido, porque no tiene esta pendiente de subida. Como veis, tiene una pendiente muy diferente. Vamos a borrar los últimos... Perdón. Vamos a borrar las últimas líneas estas y vamos a verlo un poco de otra manera. A ver. ¿Veis? Tenemos estas líneas de subida súper fuertes y aquí ya no tenemos eso, aquí ya tenemos, si hacemos una línea que englobe más o menos todo el movimiento, tenemos esta, perdón, vamos a borrar esto, tenemos esta línea, tenemos una línea más así, con menos inclinación. Y es lo que espero yo del Bitcoin en los próximos años. Por eso no me espero que tampoco tengamos un ciclo bajista en esta ocasión, a menos que hagamos una subida de este tipo, vertical. Así que prefiero que vaya como está yendo hasta ahora. Esto ya se llama madurez. Hasta aquí esto era juventud de Amazon y ahora esto es madurez. Y es lo que ocurre en el Bitcoin también, o lo que va a ocurrir, lo que yo creo que va a ocurrir. El Bitcoin va a entrar en una fase de madurez, en el que no haya tampoco subidas demasiado parabólicas
y en el que haya una subida más estable a lo largo del tiempo. Más estable, más controlado. Esto es lo que veo yo para Bitcoin. Olvidaros ya de ciclos bajistas del 80%. Eso se ha terminado. Como mucho puede haber algún ciclo bajista igual del 50% si todavía le queda este último coletazo, como hizo Amazon en esta época. Pero esto recordad que fue la crisis del 2008. O sea que también aquí tuvo que ver un poco el sentimiento general, no es cosa de Amazon. Yo creo que a partir de aquí, a partir de esta caída, Amazon ya se comportó de forma estable. Solo tuvo esta caída fuerte por la crisis del 2008. Que es lo que puede pasar a Bitcoin, que igual haya alguna crisis puntual en otro ámbito que no es las criptomonedas que le haga caer, ¿no? Pero si no, no tendría por qué, ¿vale? Bien, eso es lo que quería comentaros y la comparación con Amazon para que veáis lo que yo pienso de lo que va a hacer el Bitcoin en el futuro. Por eso muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿entonces no va a haber corrección? Pues es que igual no, no tiene por qué haberla. No tiene por qué haberla. Bien, vamos con el gráfico de corto plazo. Vamos a poner el que tenemos las líneas de tendencia. Es este. Bien, como veis está empezando a recortar un poco y es más o menos lo que tenemos dibujado aquí. Un recorte después de haber roto los máximos, caída hacia los niveles de máximos anteriores o incluso un poquito ahí por debajo a la zona de, no sé, 56.000, 57.000 para luego volver a repuntar. Pero lo que estamos viendo, una subida un poco ya más pausada, no tan parabólica como la que teníamos en el ciclo anterior. Por lo menos de momento a mí no me resulta tan parabólica. Viéndolo así, no me resulta tan parabólica. Bien, bueno, a corto plazo ya vemos la línea, perdón, a corto plazo tenemos ahí la línea rota, la que decíamos ayer, y estamos en esa corrección que también era bastante factible. Estas dos últimas horas ya vemos cómo está cayendo y los soportes pues los tiene en esta zona de los 57.900, 57.350, más o menos por ahí es donde están los soportes. Además seguramente es muy probable que vaya a esa zona para no dejar huecos, porque ya a partir de estos ya niveles no es muy probable los huecos de escape como ocurrió en el 9600. A partir de estos niveles es conveniente que los huecos se queden cerrados, porque si no sí que ya estamos a unos niveles que sí que es factible que esos huecos tengan más posibilidades de rellenarse que cuando salíamos de las zonas de movimiento lateral como estábamos haciendo cuando rompimos los 9600, ¿no? Así que bueno, es posible que hoy antes del mercado, de que abra el mercado de futuros, el hueco que supuestamente estaría dejando en estos momentos quede cerrado. Bien, vamos con las altcoin que no tienen un día especialmente bueno. OneInch, por ejemplo, vuelve con las caídas. Perdón, voy a cambiar de esto porque me va lento. Bueno, pues está cogida la que tiene que ir bien de todas formas. Bueno, vale, OneInch sigue con el movimiento bajista a pesar de que ayer hizo amago de querer dar la vuelta a esa tendencia con la vela en positivo y cortando un poquito ese movimiento de caídas de los últimos días. Parecía que quería rebotar, pero de momento se va para abajo otra vez. Lo mismo que AAVE, que vuelve a la zona de soporte, a esta línea inferior de color más claro, ayer parecía que quería salir otra vez al alza rápidamente, pero se vuelve otra vez para atrás. Yo creo que los 8.377 los vamos a ver no tardando mucho, pero de momento le está costando rebotar. Cardano en zona de compra, sigue estando en ese nivel. Podría bajar hasta la parte baja, o sea que no carguéis todo, sino que ir comprando parcialmente. Algorand aguanta más o menos bien en esa zona, más o menos está aguantando bien, yo creo que va a venir un rebote pronto. ANT, que ayer bajaba hacia el soporte, hoy rebota, de hecho ha tocado los 1000, saliendo desde un mínimo de 900, que es más de un 10% de subida. Hay algunas que están dando juego, lo que pasa que
Son monedas pequeñas, ¿no? Airswap, muy mal comportamiento estos dos últimos días, llegó hasta los 572 pero no fue capaz de romper, y eso que tenía buena pinta, buena perspectiva, pero se ha ido para atrás un poco. Atom continúa con retrocesos, aunque cada vez menores, se está frenando el precio en esa zona y desde ahí podría rebotar en cualquier momento de forma muy brusca hacia la zona de 3740. Audio, tras un subidón importante ayer, vuelve a consolidar ahora muy cerca de los 2400, también con posibilidades de continuar con el movimiento alcista. AVA, después de 2 días de corrección, parece que vuelve a rebotar en la zona de estos máximos que hizo en enero. AVAX, también muy cerquita del soporte, empieza a rebotar. Es posible que tenga movimientos alcistas los próximos días. AXS corrigiendo y amenazando la línea de tendencia, está muy acelerada, lo decíamos, igual que la del Bitcoin de ayer del gráfico horario, estaba muy acelerada y lo normal es que esas líneas se pierdan en el corto plazo, lo mismo que esta. BAN sigue cayendo, desde que empezó el año ha estado muy floja comparado con cómo estuvo el año pasado y sigue demostrando esa debilidad. Básica Tension Token, en cambio, está mostrando fortaleza todos estos días porque no pierde estos niveles de 1311, incluso hace amagos de subir en cuanto tiene la mínima oportunidad y me da la impresión de que esto va a subir bastante en cuanto el mercado se estabilice un poco para las altcoins. Bell, ayer decíamos que tenía muy buena pinta, ya vemos qué subida está teniendo, importante. Primera resistencia es la zona de los 5.881, pero da la impresión de que lo va a romper. Y como mínimo, yo creo que se irá a la zona de 6.360. Como mínimo. Bien, Binance más o menos se mantiene, pero está ligeramente por debajo, ahora mismo, ligeramente por debajo de ese soporte. Vamos a ver si es capaz de volver a rebotar y conseguir llegar otra vez hacia los 52.000, 53.000. Bitcoin KSV, que ayer subía un 10%, hoy vuelve a bajar. Simplemente pues tienen estas monedas, Bitcoin Cash, Bitcoin KSV, tienen repuntes momentáneos de un día y luego vuelven a desplomarse. Están perdiendo posiciones en el CoinMarketCap muy rápidamente, al igual que Ripple también, que ya creo que está en el puesto 7. Son monedas que van poco a poco para abajo. Poco a poco para abajo porque entran monedas mucho mejores que las están empezando a sustituir. BTC-ST intentando romper esa línea bajista que teníamos dibujada ayer, decíamos que podía llegar a la zona de 72.000 y ahí yo creo que sería bueno para salirse, creo. Aunque va a haber un contra-split o una cosa por el estilo, igual se anima un poco por eso porque la gente a veces, aunque esas operaciones financieras no tienen repercusión realmente en el valor, porque si te están dividiendo el número de monedas entre 10, pues el precio también va a variar en esa misma proporción porque al final lo que cuenta es el valor total del activo, o sea, la capitalización, pero la gente a veces pues con esas operaciones financieras pues les llama la atención y por lo que sea pues compran, ¿no? Sin mucho criterio, pero suele pasar, entonces igual se anima un poco estos días. Cake también acercándose a esa zona peligrosa de los 9,31, si perdiese ese nivel podría caer mucho y ya llega a unos precios muy elevados. CHR vuelve a subir un poco después de la corrección fuerte de ayer, aún puede caer más antes de continuar con los movimientos alcistas, puede caer todavía bastante. Chiliz también corrigió mucho ayer y todavía tampoco me fío ni un pelo. Habría que esperar mucho todavía para que se consolide un poco el precio. Hay que dejarle mucho tiempo. CND rompió ayer ese nivel de resistencia. Decíamos cuando estábamos haciendo el vídeo de la noche que más o menos estaba justo por estos niveles, que estaba en buena zona para intentar algo. Creo recordar que estaba en 51. Lo estoy diciendo de memoria, no estoy seguro. El que quiera comprobarlo que mire el vídeo porque yo ya no me acuerdo muy bien, pero decíamos que posiblemente se podía hacer algo a corto plazo, con cuidado, decíamos, porque es una moneda poco líquida y quedarte enganchado en esta moneda no es nada conveniente, pero vemos como que sí está subiendo ya y desde esa zona de 51 se le ha podido sacar un 10%.
que no está mal para unas horas solamente, ¿no? Desde la noche hasta ahora. Bueno, Compound sigue cayendo, al igual que hemos visto en AAVE, monedas castigadas ahora mismo, este tipo de monedas, todo el mundo está centrado en los NFTs, está totalmente de moda ahora mismo, y hasta que no se pase esa moda, pues la gente ha dejado un poco de lado las finanzas descentralizadas. Coti cayendo un 9% y amenazando la línea de tendencia alcista acelerada, ya dijimos que posiblemente la rompa. Esto que os digo de posiblemente la rompa, os lo digo por la experiencia, no hay nada, no hay ningún indicador de que te diga que la va a romper o no la va a romper. No, es por lo que he visto yo en otras ocasiones, en muchas, o sea, yo he seguido gráficos desde hace muchísimo tiempo, entonces en muchas ocasiones he visto que cuando los precios vienen desde muy lejos de la línea de tendencia, tienden a romperla. Mientras que cuando están pegados a ella, en muchas ocasiones aguanta, parece que va a caer y aguanta y sigue subiendo y sigue subiendo. Y sin embargo, cuando está muy lejos y dices, bueno, ahora cuando caiga la línea de tendencia, compro que es un buen punto, es cuando lo rompe. Entonces tiene muchas posibilidades de romper esa línea de tendencia. Y es por la experiencia nada más, no por otra cosa. No hay nada que te pueda decir eso. Supongo que con el tiempo, cuando llevéis mucho tiempo en el mercado, os daréis cuenta de lo que digo porque lo empezaréis a ver vosotros también. CTSI un 12% de subida y recuperando los 446. Da la impresión de que mejora bastante el aspecto técnico. DAS continúa bajando. Uy, perdón, que he cogido. Vale, aquí continúa bajando. Ayer rebotó justo en la línea donde tenía soporte, ligeramente. Hoy en algún momento ha estado subiendo también, pero vuelve a las andadas, vuelve a las bajadas. No termina de reaccionar. Yo cuando hizo este movimiento tan alcista en febrero, pensaba que despertaba definitivamente DAS porque, bueno, en teoría no es una moneda mala, se utiliza bastante, tiene poco supply y digo, bueno, pues ya parece que la gente se ha dado cuenta y empieza a apostar por la moneda, pero qué va, o sea, vuelve a estar zombie como estaba anteriormente a este movimiento, ¿no? Digibyte en 100, sigue sin reaccionar, sigue siendo un buen precio para entrar, en teoría. Bueno, aquí vemos Data subiendo un 14%, que me la he pasado. Está empezando a moverse de forma alcista. Tiene una resistencia claramente aquí muy cerca de los 280, 278. Puede ir a por esa resistencia. Lo que pasa que, fijaros, ayer hizo una vela muy negativa, antes de ayer muy positiva, hoy positiva, quizás mañana le toque la vela negativa otra vez hacia la zona de 220 y quizás en 220 sea el buen momento para intentar un movimiento hacia 280. No lo sé. Moneda complicada, con poco volumen, si te quedas pillado ahí mal, o sea que cuidado. Día, que la he cambiado ya por fin, que alguien, bueno, varios me dijeron que para buscarla era mejor sin poner la barra, día BTCs y aparecía. Y así fue, a la primera lo encontramos. Bien, sigue con buen aspecto técnico, sigue en una zona interesante para seguir comprando. Esos 466, 467 está muy bien, porque como decíamos ayer, en el medio plazo podría ir hacia la zona de 950, 960. ¿Vale? Puede hacer ahí un doble suelo y ir hacia arriba. Ahora mismo en el corto plazo yo tendría controlado esta resistencia, esta línea de tendencia bajista, porque en el momento que la supere puede ir hacia la resistencia de los 660 y después despegar hacia esos niveles que decimos en el medio plazo. Bien. DOT justo en zona de soporte y queriendo rebotar. Aún así es un rebote muy tímido y todavía podría seguir perdiendo ese soporte y cayendo hacia la zona de 55.000, así que de momento nada. Si recordáis en este gráfico también aquí, por algún motivo, decíamos que esta línea nos parecía que la iba a romper y iba a corregir. Motivo, lo que os digo, la experiencia. No hay más motivo, no lo sé por qué. Hay algo seguramente que tienes interiorizado de ver tantos gráficos que sabes lo que va a pasar. Por eso muchas veces les digo a los que hacen
el curso básico, que una vez que haces el curso básico no necesitas nada más, solo necesitas práctica, práctica y práctica. Horas delante del ordenador viendo gráficos y sacando conclusiones. Y luego eso lo interiorizas y no sabes por qué, pero sabes que aquí hay algo que huele mal y que va a romper esa línea. Y lo sabes. No sabes por qué lo sabes, pero lo sabes. Y es por todos esos años que has estado viendo gráficos. Por eso os lo digo. Práctica, práctica y más práctica. Y acabaréis eh, sintiendo lo que va a hacer el mercado. Elrond también bajando, a punto de perder los niveles mínimos anteriores y eso sería motivo para caídas fuertes y es posible que haya caídas fuertes. Y si hay caídas fuertes va a ser una buena oportunidad porque Elrond se ha comportado bien, mirad qué gráfico más alcista tiene desde noviembre, ha tenido una subida tremenda, entonces cuando haga un suelo, que puede ser muy lejos todavía, pero cuando haga un suelo tendremos nueva oportunidad para entrar en el rol, pero hay que esperar todavía mucho tiempo. O por lo menos a priori, ahora mismo me da la impresión de que hay que esperar bastante tiempo. Bien, Elf sigue sin arrancar. Lo intentó antes de ayer, lo intentó ayer a la mañana, pero se va para atrás, vuelve otra vez hacia la zona de los 498 y sigue teniendo pendiente un salto al alza hacia la zona de los 800. Sigue teniendo eso pendiente. ENJ vuelve a subir, pero también está en una zona ya en la que tiene que venir una corrección fuerte en cualquier momento. Fijaros qué línea más acelerada. Y en cuanto esto se cruce a la baja, la corrección va a ser bastante fuerte. EOS continúa con las bajadas, no termina de reaccionar. La vela de ayer fue muy buena, pero la de hoy de momento va siendo mala. De momento, quizás luego a lo largo del día mejora y vuelve a cerrar en positivo y cambia la cosa. Pero de momento, pues no es una buena vela. Ethereum también bajando, que tampoco termina de espabilar. Está en esa zona de soporte, pero amenazando. No rompe. La vela de ayer fue buena porque rebotó donde tenía que rebotar, pero no termina de consolidar 2 días seguidos de subida y un retroceso y pérdida de los 0,03067 podría dar lugar a caídas importantes. FED un 12% de subida, que está disparadísima. Al final no rompió esta línea de tendencia y no entró en corrección, pero ya en estos precios, como decimos muchas veces, no vamos a seguir detrás de los precios. Fijaros que subida ha recuperado casi todo lo que perdió desde agosto del año pasado. ¿Quién lo iba a decir, Seguimos. Phil rompiendo la resistencia de los 8.380, cogiendo buena pinta. No la hemos analizado mucho últimamente, pero está cogiendo buen aspecto y si rompe los 9.732, que es este soporte de aquí, pues podría seguir subiendo bastante. FTM, 3% de retroceso, bueno, un poco más del 3%, y sigue bajando y tiene pinta de seguir bajando, como decíamos todos estos últimos días. No se me ocurriría entrar ahí, para nada. GRT, también otra que está bastante bajista, está cogiendo un aspecto muy parecido que el que hemos visto en Elrond y todavía podría bajar bastante más. Por la zona de 1826 ya hablaríamos de si entramos o no entramos. ICX también bajando y ya decíamos que podía seguir bajando hacia la zona de 2355, creo que seguirá. IOTA bajando un poquito, no mucho, pero IOTA pues zona de compra, zona de acumulación. Puede caer más, sí, pero seguiría acumulando, acumulando y acumulando, porque los avances que ya informó IOTA que han producido estas subidas no se van a quedar ahí parados y van a seguir produciéndose. Lo que pasa que quizás el movimiento pues ha sido muy brusco de repente y ahora se está una temporadita corrigiendo un poco, nos da opción de acumular y luego vendrá otra temporada en la que todo esto empiece otra vez a darle vida a IOTA, ¿no? A darle subidas. IOTX, que no la hemos analizado tampoco últimamente mucho, desde que salió de los 49 ya vemos que está
con unas subidas bastante interesantes. Es moneda poco líquida, por eso no es de las que suelo analizar habitualmente, pero está bien ahora mismo. Iris, buena zona esta zona de los 275 para entrar, más o menos 276, 277, buena zona porque puede volver a ir a por los 340 en cualquier momento. Cava corrigiendo fuerte, se ha chocado con la resistencia de los 10.324, como veis ahí, ningún día ha conseguido cerrar por encima de ese nivel y por eso no vuelve a subir. En cuanto cierre un día por encima de 10.324 tendremos movimientos por encima de 13.000 seguramente. Kyber Network vuelve a estar en zona de compra, a los 3.600 que hemos dicho siempre, vuelve a poder rebotar desde esa zona hacia los 4.485 seguramente. Link se frena justo en el soporte clave, esos 46.931. Desde ahí debería rebotar. No está en mal precio Link, yo creo que un rebote va a tener. 7, 8, 10% puede rebotar desde esta zona. Pero bueno, está en una zona un poco peligrosa. Litecoin sigue para abajo, no levanta cabeza. La verdad es que está bastante floja. Luna 11% arriba, que continúa con el movimiento alcista, pero lo que decíamos, la línea de tendencia creo que es bastante de bastante pendiente y debe ir hacia la línea como mínimo y posiblemente romper esa línea incluso. Maná sigue extremadamente alcista, se ha pasado estos últimos 3 días un montón, se ha pasado, ha subido, se ha multiplicado por 2 en 3 días, bueno, en 2 días en realidad, hoy está volviendo a subir, rellenando la mecha que dejó ayer por arriba, se han pasado demasiado, o sea, como con otras, ¿no? Ya se han ido demasiado lejos. Matic lo mismo, había ido demasiado lejos, está empezando a corregir. No sé si le quedará algún coletazo. Los últimos 3 días ya nos dejó muchas mechas por arriba, eso es señal ya de que ahí había ventas importantes. Y bueno, es normal, ¿no? Después de tanta subida, ¿no? Maker también, bueno, ahora mismo subiendo un poco. Puede ser buena señal para Aave y para Compound también. En cuanto empiecen a reaccionar estas monedas, yo creo que tienen potencial de una buena subida. Nano poco a poco va hacia los 817, que creo que los va a perder. Estoy bastante convencido de que los va a perder y se va a ir hacia abajo. El siguiente nivel que tiene, vamos a dibujarlo para tenerlo en cuenta, que es este. Esos 719. Y después de esos 719, que creo que podría seguir cayendo, quizás nos vayamos hasta estos niveles. Aquí podría ser 582 la zona de suelo de Nano. Nier retrocediendo hacia la línea, está todavía lejos, anda por la zona de los 980 más o menos la línea, hacia ahí debería de caer. Neo sigue sin levantar cabeza, esta línea que tenemos dibujada abajo todavía no es ninguna línea, hasta que no rebote no podemos fijarla, o sea que la voy a dejar aquí abajo porque de momento no existe. La he puesto ahí para que sepáis que en cuanto haga un punto en donde rebote, esa sería la línea que tendríamos que tener en cuenta, pero todavía no existe esta línea. Solo está puesta ahí para cuando lo necesitemos y para explicaros por qué voy a trazar otra línea ahí. Ocean rebota un poco, zona de soporte en teoría. Podría caer más, podría caer a los 1940 todavía, pero en esta zona ya vemos como ya lleva 3 o 4 días haciendo soporte en estos niveles que nos marcan las velas del día 18 y día 19 de febrero. OGN, caídas, la vela de hoy no es muy bonita, vamos a ver cómo termina. La vela de ayer también terminó mal al final, perdió el mínimo de hace 3 días, del día 11, y no es bueno, pero ahora parece que quiere recuperar. Si la vela de hoy cierra en positivo y dentro del cuerpo de la vela de ayer la cosa cambia y vuelve a ser bastante optimista, si se queda por debajo, pues puede caer a los 1107. Omisego repite y es que no tiene ya mucho para caer, o sea, ha caído demasiado estos últimos tiempos. No da la impresión de que esto tenga mucho potencial para seguir cayendo. Más bien yo creo que tiene potencial para rebotar hacia la zona de 1035 rápidamente. Ontology ha perdido soportes,
está por debajo de los 193, aunque tiene aquí otro pequeño soporte de la última vez que cayó, que fue por debajo también de los 193, y ahí parece que se está queriendo aguantar. ORN hace mucho que no la miramos, vamos a mirar cómo está. Bueno, está corrigiendo, ya veis cómo rompió esta línea de tendencia alcista, hizo una vuelta y luego empezó la caída. Veis cómo la línea era demasiado inclinada y es lo que decimos de todos estos movimientos que estamos viendo tan bruscos. Cuando una línea de tendencia está tan inclinada, lo normal es que los precios retrocedan. Por esta zona tenemos a QLC, que está por encima de los 133, intentando despegar hacia los 173 seguramente en los próximos días. QSP, que sigue rompiendo resistencias y está bastante bien, ha roto esa zona de los 149, ha llegado a estar en 165 y la siguiente resistencia importante son esta zona de aquí, 187 más o menos. 187 incluso podría ir hacia la zona de los 200, ¿vale? Vamos a ver cómo termina la vela de hoy, porque depende de cómo termine la vela de hoy. Si cierra bastante arriba, si cierra cerca de 160, mañana podría ser una gran vela alcista para QSP. Qutun, 1,70% de caída y continúa con ese movimiento, perdiendo el soporte anterior. Mala pinta, todavía podría ir hacia la zona de los 890. RIF corrigiendo un poco. Ayer no terminó bien la vela, finalmente. Había estado todo el día claramente por encima de los 80, llegó a estar en 93 incluso, pero al final cerró mal y hoy la vela pues también ha sido bastante negativa y ahora pues intenta otra vez recuperar los 80. En el momento que recupere los 80 pues podemos volver a tener subidas hacia la zona de los 95, pero le está costando salir de ahí mucho. Y REN vuelve a estar otra vez bajando y vuelve a estar en 1900, que es una zona para mí bastante interesante para acumular, porque es un precio que yo creo que está bastante bien, porque la zona de 2300 la tiene bastante a tiro, en cuanto rebote un poco se pone en 2300. RLC corrigiendo ligeramente, no termina de romper esos 4200, le está costando. También no está la situación lo más propicia, estamos viendo cómo el mercado está sufriendo en las altcoins en algunos casos, ¿no? Aunque hay algunas que están muy bien, otras no están tan bien. Rose, bastante buena pinta, se está poniendo en subida libre. No todavía, porque fijaros que ahora mismo está por debajo del máximo que marcó el día 8 de diciembre del año pasado, que fue 332, pero ya está muy cerca, 324. Y yo creo que la vela de mañana podría ser una gran vela en Rose, si sigue así. RSR retrocediendo, está luchando con los 121 para intentar mantenerlos, pero la pinta es de que puede bajar a los 103 todavía. Run sigue bajista, lleva varios días, ya rompió la línea de tendencia, al principio parecía que no caía, pero la vela del día 11 ya nos empezaba a indicar cierta debilidad y ya se confirmó con la vela del día 12 y continúa con esa caída. Sol también perdiendo la línea de tendencia, ahora sí que puede entrar en corrección. Puede entrar en corrección hacia zonas de 19.000, 16.000. Normal. Lleva una subida también espectacular y le toca ciclo bajista. Stratis aguantó ayer el soporte al final. Parece que en esa zona quiere volver a rebotar. En teoría ahora es zona de entrada. De entrada me refiero pues a compras parciales por si acaso, pero en principio sí. STX también está, fijaros, ahora mismo en zona de entrada. No se llega a meter claramente en ese espacio en rojo que tengo marcado, pero se empieza a meter ahí. Y todo lo que sea comprar y hacer una compra buena media en esa zona, pues comprar en 1900, en 1800, en 1700 y hacer un precio medio ahí en esa zona, pues sería una buena entrada para el medio plazo seguramente. Teta subiendo un 7%, no termina de corregir. Ayer empezó un movimiento bajista, pero no tiene continuidad hoy. Y Teta Fuel, pues
Pues lo mismo. Ayer empezó un movimiento bajista, pero no termina de hacer una corrección de momento seria. Debería caer hacia la zona de 350. Tomo Chain, zona de compra. Lleva varios días ya bajando. Ha llegado a niveles donde salió la última subida. Y en teoría desde ahí podría rebotar otra vez hacia la zona de 4600 de manera bastante sencilla en cuanto el mercado esté un poco estable, ¿no? Que la estabilidad es lo que está faltando estos días en las altcoins por la subida fuerte de Bitcoin, evidentemente. Bueno, un FI se quiere agarrar a esa zona de los 57.983. De momento está por debajo. Siguen estando abiertas las posibilidades de caídas. Yo creo que va a caer hacia la zona de 42.000, 43.000. O sea que de momento no haría nada. Uniswap lo mismo, tiene posibilidades de seguir cayendo hacia la zona de 41.397. Tampoco haría nada en esta moneda de momento. BET sigue cayendo poco a poco. Se acercará a los 97 seguramente, como dijimos. Wabi sigue con subidas fuertes, un 15%. Vuelve a ir hacia la zona de los 705. Esta sí que nos dio una buena entrada. Después de mucho tiempo bajista también, es verdad, hay que decirlo. Bueno, OneChain también llegó por fin a los 1992 ayer, vuelve a caer, la zona otra vez de 1660 volverá a ser zona de compra, si es que cae, de momento está un poco lejos. WRX aguanta en la parte alta, fijaros dónde ha llegado a estar cotizando hoy. 972, yo creo que puede seguir subiendo. Creo que puede seguir subiendo, le va a costar porque fijaros cómo se ha ido otra vez para abajo desde ese nivel, pero poco a poco irá para arriba. Walton Chain cayendo, lleva varios días bajista después de la subida que tuvo el día 11 y poco a poco otra vez se va acercando hacia la zona de 188 que seguramente será el soporte. NEM frena las caídas un poco, aún así, como decíamos ayer, pensamos que va a ir más abajo. Pensamos que va a ir, no sé, no recuerdo exactamente qué precio comentaba yo ayer, pero más o menos, pues quizás 400, no sé, 440 o una cosa así, creo que va a ir por esa zona. Todavía no creo que vaya a rebotar. Stellar sigue bajista y sigue hacia esos 543, hacia los que se encamina, no hay mucho que decir. Técnicamente ha roto soportes y va hacia el soporte inferior, que es ese, el 543. Monero también sigue de capa caída y tampoco hay mucho que decir. Podría haber algún mínimo rebote hacia la zona de 4200, pero no mucho más. Y Ripple pues sigue con ese movimiento descendente, dependiendo también de lo que pase en el juicio, a la espera de eso. XVS sigue estando en una zona interesante, creo yo, para comprar. Creo que desde ahí debería rebotar. Estamos en casi 8.000. Puede tener un rebote hacia la zona de 10.000, que es un porcentaje bastante alto de subida. Zcash bajando, llevaba un par de días haciendo amagos de subir y vuelve otra vez a las andadas, vuelve a bajar. No tiene buena pinta de momento. Cílica pierde el soporte y parece que puede ir hacia la zona de 240, que es lo que decíamos estos últimos días. ZRX sigue bajando, tampoco de momento repunta. Vamos a poner una línea de tendencia bajista para tener controlado el movimiento, porque desde aquí ya se puede trazar una línea bajista como veis. Y hasta que no supere esa línea bajista no repuntará. En el momento que la supere, posiblemente vaya hacia la zona de 2.900 o incluso 3.164 y ahí es donde aprovecharía para salir. Ya no me esperaría más arriba porque sí que cuando estaba por aquí podíamos esperar subidas a 3.600, pero ya cuando se ha ido tan abajo, pues el rebote se quedará en 2.900, 3.164 y aprovecharía para salir. Ya sabéis que no todas salen bien, lo hemos comentado muchas veces. De todas las operaciones que haces, vas a tener un 20% que no se comporten como tenían que comportarse y en este caso ZRX es una de ellas. Algunas otras también hemos visto que no se han comportado como queríamos o como pensábamos que iba a hacerlo. Pero bueno,
Por eso se diversifica la cartera, por eso se hacen muchas operaciones pequeñas para que no te provoque ninguna molestia en la cartera cuando haya un par de operaciones malas o 3 operaciones malas. Bien, volvemos con el Bitcoin antes de cerrar el vídeo. Ahí lo tenemos con esa pequeña corrección. Está otra vez por encima de los 60.000, ahora 60.300. La vela se está dando la vuelta totalmente. Esto sigue siendo señal de fortaleza de que alguien grande está comprando, que no lo dejan caer, que en cuanto han visto oferta para comprar, pues yo que sé cuántos Bitcoin habría en toda esta zona, desde los 5.900, perdón, 59.370 hasta este nivel que estamos ahora. No sé cuántos niveles, cuántos bitcoins habría a la venta en toda esa zona, pero seguramente alguien que ha dicho queremos comprar 1.000 bitcoins, pues en este tramo los han podido comprar fácil porque habría seguramente muchos a la venta. Entonces siguen entrando compras fuertes porque pequeños inversores, cuando están las velas así como estaba esta vela y la anterior que estaba aquí abajo, ahí no compran los pequeños inversores. Los pequeños inversores ahí están diciendo esto ya se va para abajo, esto ya se va para abajo. Entonces esas compras solo pueden ser grandes inversores. Todo lo que nos está diciendo el mercado nos da grandes pistas de lo que está pasando. Todo. No podemos ignorar esta vela. Esta vela es porque alguien fuerte ha comprado aquí. Pequeños inversores aquí no han estado comprando. Cuando tú ves un gráfico en el que la vela estaba así, porque aquí había una vela así bajista, aquí los pequeños inversores no compran. Ningún pequeño inversor compra. Aquí compra alguien que está acumulando fuerte y que dice, vamos a aprovechar todas las ventas que hay desde aquí hasta aquí para comprar 1.000 bitcoins o 2.000 o 3.000 o los que hubiese a la venta en ese tramo, porque habría muchos a la venta en ese tramo. ¿Vale? Así que nada, eso es lo que os quería contar. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!